Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salude y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 8 de marzo de 2016, 8 de marzo. El programa es el número 1188. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. La reconexión. Earl Pearl es el autor de este libro. La reconexión. El significado de todo. Todavía no me habían enseñado a mi madre. Primero tenían que limpiarme, pesarme y contar mis dedos. Acuerden que estábamos en un parto ayer. Así que la llevaron a la habitación del hospital. Mientras la llevaban por el pasillo, el sentido total de lo que había experimentado y absorbido de repente la sobrecogió. Intuitivamente, sabía que casi había olvidado gran parte de las percepciones que tan solo hacía unos instantes eran suyas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el césped es verde? ¿Por qué la tierra es redonda? ¿Y cómo se llevó a cabo la creación? La lógica perfecta de todo ello. Pero también sabía con certeza que hay un ser supremo, que hay un Dios. Había también otro conocimiento que trajo consigo de una claridad inequívoca. Hemos sido puestos aquí para aprender lecciones que nos hacen almas más completas. Tenemos que vivir este proyecto en este nivel antes de que estemos listos para pasar a otro nivel. Esta es la razón por la que algunas personas sean almas viejas, mientras que otras son almas jóvenes. En la actualidad puede encontrar mucha información sobre este tema en libros de metafísica, pero en aquella época no era así. Las librerías no tenían secciones de nueva era y, por supuesto, estas lecciones no se nos enseñaban como parte de nuestras tradiciones religiosas básicas. Mi madre no tenía amigos que hablaran de estas cosas, ni entró en el hospital para iluminarse. Simplemente quería que ese feto renuente a saliera de su cuerpo antes de que se volviera loca del dolor. No obstante, no había duda alguna de que había cambiado. Podía sentirlo y sabía que, irónicamente, parte del camino era el resultado de tener que dejar atrás el recuerdo de muchas lecciones. Durante toda su vida, ella había sido compulsiva, perfeccionista. Ahora se encontraba a sí misma deseando personificar cada uno de los principios que le habían enseñado, pero descubrió que no podía recordar la mayoría de ellos. ¿Cómo puedes poner en práctica lo que no recuerdas? Así que mi madre decidió que ya era hora de relajarse consigo misma y con los demás. Es decir, que tal vez dejaría que hubiera un poco de polvo en casa y que no llevaría una botella de desinfectante en los viajes de vacaciones para limpiar los baños de los hoteles, y empezaría a aceptar las cosas como son. Mientras rodaba en la camilla por el pasillo, apareció mi padre caminando a su lado, manteniendo la calma. Le hizo señas de que se inclinara. Cuando volvamos a la habitación, le susurró: «Tengo que decirte algo que me programaron para que olvidara». Cuando estuvieron solos en la habitación, a excepción de dos mujeres en sus camas de hospital, mi madre susurró: «No repitas nada de lo que te diga, Sammy. La gente creerá que estoy loca. Yo no». Comenzó a describirle todo lo que aún recordaba, tratando de aferrarse a los pocos granitos de arena que aún le quedaban entre los dedos. Mi padre escuchaba en silencio y ella estaba segura de que él no dudaba de que en una sola de sus palabras. Sabía que ella nunca podría haber inventado una historia tan loca. Cuando terminó, el cansancio hizo que se quedara dormida. Le suplicó a mi padre que fuera a casa y escribiera todo tan pronto como pudiera. Esta información era demasiado valiosa para perderla. Él estuvo de acuerdo. Al despertar, se encontró mirando a la mujer de la cama de al lado. Mi madre la reconoció del día anterior.
todavía estaba confusa y su primer pensamiento fue: «¡Caramba, qué fea es!». Y entonces se dijo a sí misma: «Espera un momento, acabas de experimentar el conocimiento de que la apariencia de una persona no importa». La ironía de la situación la hizo reír. «Estuviste hablando toda la noche cuando volviste de tener el bebé», le dijo la compañera de habitación. «¿Así? ¿Recitaba las escrituras? ¿Y qué era lo que decía?». «No lo sé, hablabas en otras lenguas». «Wow, ¿en otras lenguas?». Mamá no sabía ninguna otra lengua extranjera y mucho menos una antigua. De hecho, no podía recitar más que el Salmo 23 y eso solo en inglés. Se quedó recostada en la cama. Muchas preguntas. Si tenía alguna duda sobre lo que le había pasado el día antes, ahora ya no. Algo muy extraordinario había sucedido en esa sala de partos. Código del silencio. ¿Un parto normal? No podía ser cierto. La frase parto normal no coincidía con la estamos perdiendo. Luego, mi madre interrogó a las enfermeras que estuvieron tanto en la sala de dilatación como en la de parto, pero no consiguió a nadie que reconociera que mi madre había hablado en otras lenguas, ni que admitiera que había habido algún problema. Todo salió bien, dijeron. Si los doctores y las enfermeras hubieran sido las únicas personas presentes durante el proceso del parto, ese hubiera sido el final de la cuestión. Pero mi madre recordó a una auxiliar que también había estado en la sala durante el parto. Las auxiliares trabajaban en las trincheras. Hacían su trabajo silenciosa y eficientemente, sin aspavientos. Y a menudo se les ignoraba y casi siempre se les apreciaba poco. Las auxiliares no tenían muchas razones para ocultar la verdad cuando las cosas iban mal. Así que mi madre abordó a la auxiliar diciendo: «Sé que algo me pasó en la sala de operaciones». Después de una larga pausa, la enfermera se encogió de hombros. «No puedo hablar de ello, pero todo lo que puedo decirle es que tuvo usted mucha suerte». «¿La perdemos?». «¿Tuvo usted suerte?». Esto era suficiente para confirmar lo que mi madre ya sabía. Algo especial le había pasado aquel día en la sala de partos, algo más que la felicidad de sacar a mi pequeño ser a este mundo sin el beneficio de la anestesia. ¡Uy, qué horrible! Los doctores, de hecho, la habían perdido. Había muerto y regresado. De hecho, llegó a pensar que lo que le pasó no era una experiencia cercana a la muerte, sino una experiencia de vida después de la muerte. Cercana a la muerte es una idea diluida. Mi madre no había estado cerca de la muerte, ella murió. Y como otras personas que murieron y volvieron, regresó como una persona distinta. Ahora entendía que cualquier cosa que le pasara en su vida, buena o mala, sería exactamente lo que su alma necesitaba en ese momento para poder regresar. Vas a repetir hasta que aprendas. Es parte de la evolución. Esta lección resultó ser muy oportuna. Acababa de darme a luz y a sus ojos yo estaba fuera del ámbito de lo común desde el momento de mi nacimiento. ¿Era esta una apreciación típicamente maternal? Sí, yo sí creo. Probablemente, excepto que mi madre insiste en que tuvo claro que yo era distinto la primera vez que posó sus ojos en mí el día después de mi nacimiento. Yo era el único bebé en la sala de recién nacidos. Se acercó a mi cuna con una botella de leche en la mano y se asomó. Estaba pequeño Hola, pequeño extraño. Me saludó. Estamos solos contra el mundo, tú y yo. Al oír su voz, me levanté sobre mis antebrazos e inclinando la cabeza, me volví lentamente hacia la izquierda, luego hacia la derecha, como para estudiar mi nuevo ambiente. Mi madre vio esto asombrada. ¿Cómo era posible? Siempre había sabido que los músculos del cuello de los recién nacidos eran demasiado débiles para hacer una cosa así. Mi madre iba a dejar el biberón en una mesa cercana y luego dudó. ¿Quién sabe qué gérmenes podría haber en la superficie de la mesa? Podía verlos subiéndose a la superficie externa del biberón y metiéndose por la tetina, contaminando la leche. Pero no, acababa de aprender que sería mejor ignorar algunas de esas pequeñas obsesiones que la consumían, ya que existía una razón y un equilibrio para todo, casi todo.
Mi madre transigió y simplemente puso un pañuelo entre el biberón y la mesa mientras me tomaba en brazos. Se enamoró de mí en el instante en que me vio. Más tarde, cuando la doctora vino a examinarla, mamá le contó que yo había levantado la cabeza. La doctora dijo con firmeza: «No puede hacer eso». Luego fue a examinarme a la sala de recién nacidos. Un instante después mi mamá oyó la voz de la doctora desde la sala de recién nacidos en la habitación de al lado. «¡Caramba!», dijo la doctora, y su voz sonaba casi como si me regañara. «Se supone que no puede hacer eso». En ese momento mi madre tuvo la seguridad de que algo extraordinario estaba sucediendo. Cosas infantiles. Me han contado que cuando era niño aprendía muy rápido, pero que me aburría fácilmente. Era imaginativo y caprichoso, pensativo e imprudente, cariñoso y egoísta. Como la mayoría de los niños, estaba convencido de que el universo entero giraba en torno a mí y a mis necesidades. ¿Y por qué no? Había un límite muy pequeño en mi mente entre lo que deseaba y lo que esperaba conseguir. Creía que todo estaba a mi alcance, todo, incluidos los planes de la familia. Mi madre tuvo las primeras sensaciones de que llevaba una nueva vida en su vientre cuando yo tenía 2 años. La sensación fue como si tuviera 2 revoloteos distintos, así que estaba convencida de que llevaba gemelos. Un equipo de ginecólogos insistía en que ella estaba equivocada, incluso cuando su barriga comenzó a crecer y crecer y crecer. Era una mujer alta y delgada. Por detrás solo veía su alta y esbelta silueta, pero cuando se ponía de lado aparecía un perfil tan extremo que podías poner cómodamente una bandeja sobre su barriga. Me gustaba escuchar los ruidos sordos dentro del vientre de mi madre. Cuando ponía mi oreja contra ella, las cosas se volvían muy activas dentro. Esto me fascinaba. Unos cuantos meses después, mi madre estaba de vuelta en el quirófano, pero esta vez le dieron analgésicos. No escuchó motores ni odiseas. Expulse con fuerza, le dijeron los doctores en una neblina casi real, y ella lo hizo y entonces cayó dormida. Un ratico después la despertaron. «Felicidades, ha tenido una preciosa niña». Satisfecha y drogada, asintió con la cabeza y se volvió a dormir. Unos minutos después la despertaron de nuevo. «Expulse con fuerza». Bueno, pensó, sabía que esto iba a pasar. Una vez más lo hizo. Lo siguiente que recuerda oír fue: «Felicidades, ha tenido un precioso niño». Sabiendo que había terminado, se permitió deslizarse en un profundo sueño. Pronto le estaban despertando de nuevo. «Expulse con fuerza». «¿Otro más?». «No». Ellos se rieron. «No, no, es la placenta». Cuando los gemelos llegaron finalmente a casa, estaba sorprendida de que su primer hijo, yo, parecía menos satisfecho. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿No los querías?». Dije. «Dijiste que los querías», respondió cariñosamente. «No, no lo dije. Dijiste que querías un hermano y una hermana». Con las piernas abiertas y el puño firmemente plantado en mi cadera, miré a mi madre a los ojos. Dije que quería un hermano o una hermana. «Oh, una hermana». «Devuelve uno». Poco sabía yo las dificultades que me encontraría para ajustarme a compartir con mis hermanos un espacio que hasta ahora había sido solo mío. Este sería el mayor reto. Este sería el mayor reto, esta bien lección de crecimiento durante los próximos años. Conflictos en el colegio. Pronto llegó el momento de ir a la escuela infantil. Desde el momento en que crucé la puerta, el colegio me aburrió como una ostra. La mayoría del tiempo lo pasaba soñando despierto, pero no las típicas fantasías de un niño. Jugar el balón, ser un héroe, luchar con monstruos. Con cierta frecuencia yo imaginaba que era el oráculo de Delfos. Yo no sabía quién o qué era el oráculo de Delfos, pero de alguna manera yo me veía sentado en una cueva lejana atendiendo a multitud de personas que recorrían largas distancias para pedirme consejo. También pensaba cosas que yo sabía que podía hacer, como pasar mis manos a través de las paredes. Estaba seguro de que si pudiera encerrarme en mi habitación durante 3 días, podría adivinar cómo hacerlo. Lo curioso era que nadie parecía estar dispuesto a dejarme probar.
Probablemente ellos intentaron hacerlo cuando eran niños y decidieron que era una pérdida de tiempo. Si los profesores no estaban de acuerdo con mis ensoñaciones, probablemente les gustaba menos aún mi falta de atención. No era que yo no tuviera intereses, solo era que ellos no se manifestaban en el colegio. Cuando mi abuelo me dio una caja de relojes viejos y rotos, me fascinó. Era cuando los relojes eran complejos, misterios de pequeñas piezas relacionadas. Cada vez que se rompía uno de sus relojes, si el relojero no podía arreglarlo, él lo metía en una vieja caja de puros con otros de similar destino. Un día me trajo este cofre del tesoro de relojes rotos. Ninguno de los que había en la caja funcionaba y, por supuesto, todos eran demasiado grandes para que yo los llevara, pero no me importaba. Yo quería jugar con ellos a todas horas, y eso hacía. Soplé uno y empezó a hacer tic-tac. Soplé otro y también lo hizo, después se paró. A un tercero, que no le podía soplar, lo agité un poco, sujeté con fuerza el que había empezado a funcionar y luego se había parado durante unos minutos. Comenzó de nuevo y siguió. Sujeté al que había agitado y empezó a funcionar. Pronto estaba arreglando los relojes viejos de mis amigos. Supongo que es una forma de ir en contra de algún principio lo que hace que los relojes se rompan cuando algunas personas los llevan puestos. Pero para algunas personas la habilidad para reparar relojes sin abrirlos no era tan importante como la habilidad de colorear con rotuladores y recitar bien Dick y Jane. Mis defectos académicos eran considerados con tanta severidad que cuando llegué a segundo o tercer grado, una trabajadora social vino a casa a comprobar el ambiente y ver por qué no alcanzaba los objetivos escolares. Poco después de que llegara, le pregunté si podía explicarme el infinito. Nerviosa, se puso de pie y salió corriendo de la casa. «Tendré que hablar con el director sobre esto», gritó por encima de su hombro. Si lo hizo, nunca me contó lo que había aprendido. Seguir adelante. Me apunté a la Universidad de Miami. Mis padres siempre me habían dicho que yo podía hacer cualquier cosa que quisiera hacer, que podría hacer cualquier cosa que me propusiera. Esto es un concepto fortificante con el que crecer, pero para mí esta falta de dirección se convertía cada vez más en problema según me iba haciendo mayor y comenzaba a pensar en buscar una carrera. Ser cualquier cosa y hacer cualquier cosa no me ofrecía precisamente una clara orientación. La cuestión era que nada me interesaba, así que no había nada que me propusiera. Inmediatamente me dediqué a unos estudios completamente incoherentes. En el espacio de un año consideré no menos de 3 carreras: psicología, derecho y danza moderna. No tenía ni idea de lo que quería hacer y, como siempre, nada conseguía mantener mi interés. Seida lo observaba al vivir por mi cuenta en Miami. Yo estaba evolucionando y él quería hacer la continuación de este proceso. Sin pedir permiso a mis padres, abrió la puerta a las posibilidades de pasar mi segundo año de estudios en el Mediterráneo. Esta era una propuesta muy atractiva. Y el Mediterráneo. Mientras las visiones de Roma y Atenas flotaban en mi mente, Seida definió Mediterráneo. Él tenía un nombre cariñoso para ello. Lo llamaba Israel. Yendo un paso más allá de la situación como era habitual, Seida compuso un plan de estudios de un año en Jerusalén, un programa para estudiantes americanos. Entonces se ofreció a subvencionar la aventura. ¿Cómo podría decir que no a mis padres? Más que leche y miel. La mayoría de los estudiantes que viajan a Israel esperan que Dios descienda de los cielos y que la leche y la miel fluyan en abundancia por las calles. Estaban desilusionados. Sin embargo, yo fui allí esperando poco más que un año fuera de Estados Unidos, así que sin expectativas irreales para mi estancia, acabé enamorándome de todo. Hasta entonces, ese viaje a Tierra Santa era el año más potente de toda mi vida. Incluso hoy en día me despierto de sueños en los que aún me veo entre la gente, los antiguos templos y las asombrosas vistas del monte Sinaí.
A mi regreso a Estados Unidos volví a la misma vida que había dejado atrás. Todo lo que había encontrado en Tierra Santa no había revelado mi verdadero propósito, o si lo había hecho, no lo reconocí. Ahora volví a encontrarme con mi dilema, elegir una carrera. Se me había ocurrido una idea el año anterior a mi viaje. Durante mi año en Miami había tenido una experiencia con el rolfing, un tipo de masaje de los tejidos profundos diseñado para liberar la musculatura del cuerpo. Algunos de mis amigos se habían hecho las 10 sesiones de rolfing recomendadas y yo había visto los cambios físicos que habían tenido. Sus fotografías de antes y después eran todo lo que yo necesitaba para decidir ser rolfeado también. Las sesiones acabaron cambiando la manera en que yo me manejaba y me abrieron a una forma más expansiva de ver el mundo. Basado en el concepto de un lazo de retroalimentación mente-cuerpo, la teoría de Rolfing es que libera tus músculos individuales y en el proceso libera el dolor almacenado, físicos y emocional, viejo y nuevo. Pero mis padres pensaban que el Rolfing podía ser pasajero, dejar de estar de moda y dejarme profesionalmente encallado. Quizás sugirieron podría considerar entrar en el campo del cuidado de la salud que contaba con más aprobación, la quiropráctica. Como mínimo tendría un título como recurso. Acepté viajar a Brooklyn para hablar con un quiropráctico que me había presentado un amigo de la familia. El doctor me contó la filosofía básica que hay detrás del arte y la ciencia de la quiropráctica. Me explicó que hay una inteligencia universal que mantiene la organización y el equilibrio del universo y que gran parte de esta inteligencia, llamada inteligencia innata, está dentro de cada uno de nosotros y nos mantiene vivos y sanos y en equilibrio. Esta inteligencia innata o fuerza de vida se comunica con el resto de nuestro ser físico en gran parte a través de nuestro cerebro, nuestra columna vertebral y el resto de nuestro sistema nervioso, el sistema controlador de nuestro cuerpo. Mientras la comunicación entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo está abierta y fluye libremente, permanecemos con nuestro estado de salud potencial en condiciones óptimas. En otras palabras, salud a través de quitar la causa, no tapándola o tratando el síntoma. Cuando me di cuenta que de repente de que los dolores de cabeza de la gente no eran el resultado de las deficiencias congénitas de aspirina en la sangre, como nos hacen creer los anuncios de televisión, y que había algo que yo podía hacer para ayudarles, me propuse ser quiropráctico. Me paré a considerar la enormidad de este paso, ni sospeché el papel que finalmente tendría en mi vida. La sincronicidad no era un concepto a tener en cuenta conscientemente. De pronto, algo hizo clic. Me inundé de recuerdos de fantasías infantiles, o fueron visiones, de ayudar a gente como el oráculo de Delfos. Quizás esta era la forma en que realmente podía hacer algo de este tipo. Todo lo que sabía en ese momento era que algo de lo que el doctor había dicho me tocó la fibra. Algo de todo esto parecía perfecto y era suficiente para mí. Estaba a punto de dar mi primer paso en una nueva dirección, una que finalmente me acercaría a mi destino. La reconexión del Dr. Eric Pearl. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Pidan las memorias. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana miércoles, la reconexión 3. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias. Conmigo y mi familia. Por favor, al entrar a mi canal, marquen me gusta, marquen seguidores. Y por favor, envíen este video a sus redes sociales, a sus amigos conocidos de las redes sociales, por favor. Y no se les olvide. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de celos, de pobreza, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdona a ese alguien, acéptalo, ámalo.
Agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate. Agradece y duérmete. Hasta mañanita. Ya. Y no se les olvide reír, pero por nada, nada, nada del mundo.